la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió al gobierno venezolano restablecer la señal del canal internacional de noticias NTN 24 en las cableoperadoras del país suramericano. En rueda de prensa, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, exigió a Nicolás Maduro que cese la represión en contra de NTN 24 y respete la libertad de expresión y la información independiente en la nación. Recordemos que el pasado 12 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, por orden expresa de Nicolás Maduro, suspendió la señal de nuestro canal en Venezuela cuando era el único que registraba de manera ininterrumpida la jornada de protestas estudiantiles tras la que 2 jóvenes fueron asesinados. Saludamos a nuestro corresponsal en Washington, Julio Marenco, con más información sobre esta noticia. Julio, muy buenas tardes y adelante. Hola Soraya, buenas tardes. Precisamente la portavoz del Departamento de Estado trajo a colación el caso de NTN 24 y también de varios medios independientes en Egipto. Esto a propósito del Día Mundial de la Libertad de Expresión que se celebra cada 13 de mayo alrededor del mundo. En ese sentido, Mary Harf puso como ejemplo la labor periodística de NTN 24 y por lo cual fue censurada, como tú bien ya lo decías, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el mes de febrero pasado. Mary Harf destacó como NTN 24 era hasta el momento en que se podía ver a través de las cableoperadoras en Venezuela el único canal en el que podía verse una voz independiente y también alejada o más bien centrada en darle una voz a los opositores del país. Eso recordemos como una de las principales críticas que no solo el gobierno de los Estados Unidos, sino también otros entes multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también unos organismos independientes como Human Rights Watch ha señalado que uno de los principales defectos o una de las principales violaciones a los derechos humanos que se producen en Venezuela es precisamente la falta de libertad de expresión. Pero veamos cómo fue que Mary Harf, la vocera adjunta de la diplomacia de los Estados Unidos, puso como ejemplo a NTN 24 y la labor periodística de este medio de comunicación como algo a destacar en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Veamos. El primer caso es el de NTN 24, el cual es un canal de noticias de 24 horas cuya base está en Colombia, el cual era una de las únicas fuentes que cubría cuando surgieron las protestas el 12 de febrero en Venezuela. CONATEL, el organismo regulador de telecomunicaciones en Venezuela, ordenó salir del aire a NTN 24 el 12 de febrero, privando a los venezolanos de independencia y reportaje acertado sobre las protestas nacionales, que incluyen detenciones arbitrarias y exceso de uso de violencia de las fuerzas de seguridad. Al día de hoy, NTN 24 permanece fuera del aire y se tiene solo acceso a través de Internet. Pedimos al gobierno de Venezuela cesar con la represión de NTN 24 y proteger y respetar la libertad de expresión y otros derechos humanos universales. Soraya, recordemos cómo no solo el Departamento de Estado, sino también el Senado de los Estados Unidos, en la resolución en la que condenaba la violación a los derechos humanos, también destacaba la labor de NTN 24 y cómo esa voz independiente ha sido también la causante de que haya sido sacada de las cable operadoras en Venezuela. Entonces ahora se une también la diplomacia de los Estados Unidos en este llamado para restablecer la señal informativa de este medio de comunicación también en Venezuela. Cuando son las 5:15 de la tarde, las 5:15 aquí en Washington. Soraya, yo vuelvo contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Julio Marenco, muchísimas gracias por su información. Y a raíz del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las redes sociales se han llenado de comentarios en apoyo al regreso de NTN 24 a las cableras venezolanas. Miremos algunos de ellos. @Yusmin911, claro que sí debe volver, pero ya urgente esa ventana de información en el país. @Nancy Santana 12, que vuelva.
@CeciliaIHB. Claro, queremos que vuelva. Es una de las ventanas informativas que tiene Venezuela sin mordaza. @Aizam74. Excelente noticia. Ojalá la dictadura de Nicolás Maduro lo permita. @DeAlvarez. Tiene que volver a ser la voz de los oprimidos, hastiados y humillados por este régimen. Queremos que siga haciendo noticia. Y por cierto, en Venezuela, por segunda vez en 2014, Nicolás Maduro anunció un incremento al salario mínimo. Esta vez el chavista aumentará el 30% los ingresos de los trabajadores. El sueldo mínimo quedaría en 4.251 bolívares, es decir, unos $675 si lo calculamos al dólar oficial, que se ubica en 6,30, pero en un dólar al que nadie tiene acceso. Pero si lo calculamos al dólar paralelo, que hoy está en 69,48, sería algo más de $61. La medida buscaría supuestamente permitir a los ciudadanos hacer frente a la inflación, que alcanza cerca del 59%. Maduro culpa a los crecientes precios de productos de consumo a una guerra económica de enemigos de su gobierno socialista. Nuestro corresponsal en Venezuela, Oliver Fernández, tiene más sobre esta noticia. A partir del 1 de mayo, el sueldo mínimo de los venezolanos será de 4.251 bolívares, lo que es igual, según el gobierno, a $674 calculados a 6.3 bolívares. Para el Instituto Nacional de Estadísticas, en Venezuela la canasta alimentaria está por el orden de 3.800 bolívares, por debajo del nuevo aumento. Para los especialistas y economistas, la realidad es otra. Aseguran que el gobierno pretende esconder un dólar paralelo que se encuentra en 68 bolívares por dólar, provocado por el control de cambio. Indican que el verdadero sueldo mínimo será de $62 al mes y, según el Centro de Documentación de Análisis Social Sendas, la canasta alimentaria supera los 9.000 bolívares. La solución es poner al país a producir y acabar con la corrupción, según los expertos. Es que la economía venezolana en el año 2014 con mucha seguridad entra en un proceso de recesión con una contracción en el nivel de actividad económica que puede estar entre 1 y 2 puntos negativos. Esto es un contexto de espiral inflacionaria que hasta el momento, hasta el cierre del mes de abril, está en 59%, pero las perspectivas para este año es que nos cierre por debajo del 65%. Cuando la actividad económica se contrae, se genera desempleo, pero cuando la inflación aumenta, se genera pérdida en el salario real. Cuando tú sumas pérdida en el poder adquisitivo o salario real más desempleo, lo que se genera entonces es pobreza crítica y extrema. En consecuencia, las políticas del Estado de alguna manera tienen que intentar de alguna forma reivindicar ese poder adquisitivo que se está perdiendo por el lado de la inflación, pero que también va a estar muy afectado por el nivel de empleo que va a estar descendiendo en un año que teóricamente luce contractivo, entre otras cosas por la pérdida en formación bruta de capital, por la caída en la inversión privada, inclusive en la inversión pública y por supuesto en el resentimiento que va a tener el consumo privado. Quienes día a día sufren las consecuencias son precisamente los trabajadores que ganan sueldo mínimo. Es el caso de Maura Vélez, una venezolana que trabaja como empleada en una juguetería. Para poder mantenerse deben trabajar los 3 miembros de su familia. Pagamos, no nos alcanza para nada porque si pagamos alquiler, luz, agua, todo nos aumentaron, no nos alcanza. Por lo menos en una familia tienen que haber 3 sueldos para poder sobrevivir. La alimentación de los venezolanos se ha ido deteriorando, ya no es la misma de hace años. Cuando se va al mercado hay muchos productos de primera necesidad que sencillamente no se pueden adquirir por los costos y a eso se le suma la escasez, lo que da como resultado un desajuste alimentario, sobre todo para los niños. Pues los estamos deteriorando, pero hay que pensar en la gente humilde. ¿Cómo hace? Yo quiero que ellos me expliquen, yo se lo pregunto todos los días a la gente que compra. Nosotros somos 2 y honestamente no sé qué hacer ya. Pero bueno, como esta es la patria bonita, no sé. Con este aumento, Venezuela sigue en el sótano con respecto a América Latina en cuanto a sueldos y salarios se refiere, con una inflación que ya pronostica terminará por encima del 60%, cuando el resto de los países de la región no supera 8% de inflación. Economistas consideran que si el gobierno venezolano no libera las divisas, este nuevo aumento de 30% sobre el salario mínimo traerá como consecuencia más desempleo y bajará la producción nacional. Aseguran que los derechos de los empresarios no están garantizados en esta nueva ley orgánica del trabajo. Esta es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.
Para hablar sobre este tema quiero saludar a José Guerra, él es analista económico. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Guerra. Quiero preguntarle qué implicaciones tendrá este incremento del salario mínimo en la economía venezolana. Buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Una me placer estar con NTN 24 para toda la audiencia de las Américas. Bueno, el Venezuela está en una situación económica muy complicada, un 60%, que en alimentos alcanza el 80%. Estamos hablando de una caída de la... Estamos hablando de que el país no tiene dólares suficientes, una escasez que alcanza es decir, de cada 100 productos, 30 están escaseando. Hay fuertes problemas con el abastecimiento de leche, carne, harinas, aceite, entre otros productos. Este aumento salarial va a quedarse muy rezagado con respecto a la inflación. Todos los analistas están coincidiendo, bancos de inversión, analistas particulares, privados, que la inflación no va a ser menos del 65%. Eso quiere decir que con un salario que está aumentando 30% más el 10% que aumentaron en el mes de enero, está claramente por debajo de la inflación. Y esto es lo que ha venido sucediendo en Venezuela en los últimos 2 años, donde el salario nominal en bolívares aumenta, pero la cantidad de bienes que esos bolívares pueden adquirir son cada vez menos. Por tanto, es un deterioro de la capacidad de compra del salario, y esto es un tema muy importante en Venezuela porque al nivel de protestas políticas que hay ya en el país, se va a sumar esta de la protesta social, la protesta sindical, justamente porque el trabajador no va a aceptar que le sigan disminuyendo su capacidad de compra. Señor Guerra, es decir, que con esta inflación de la que usted nos habla podría llegar al 65%, ¿se volverá polvo este incremento en el salario mínimo en las manos de los trabajadores? Bueno, ya este es un aumento mínimo del salario. Es decir, la inflación viene pulverizando los salarios desde hace 2 años, cuando la inflación se desató en Venezuela. En el año 2012 la inflación fue 20%, una cifra alta, pero en el 2012 llegó a 54 y ahora va rumbo a 65. Es decir, está en un proceso de aceleración inflacionaria. Entonces no hay salario que aguante el alza sostenida de estos precios. De manera tal que ya en Venezuela vamos a tener que discutir no solamente los ajustes salariales, sino una política para contener el alza de la inflación. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Pues el salario va a llevar a más inflación y eso va a retroalimentar unas nuevas alzas salariales, entonces caemos en un círculo vicioso de alzas salariales, devaluación de la moneda, inflación, es un proceso que nunca va a parar. Hasta que, bueno, el país decida pues aplicar políticas macroeconómicas sanas, sensatas y apropiadas para contener este deterioro sostenido de las condiciones de vida de los venezolanos, que estamos hoy siendo la vergüenza de América Latina, un país con una riqueza petrolera y material y humana que no merece estar en esta situación. O sea, aquí no ha pasado ningún evento que haya disminuido el precio del petróleo, es decir, se mantiene cerca de $100 por barril, prácticamente 2 millones de barriles al día. Entonces nadie se puede explicar, salvo por los errores de política económica, que un país esté pasando esta situación de penuria como lo que está pasando Venezuela. Señor Guerra, y de continuar este círculo vicioso del que usted nos habla, ¿qué vendría para Venezuela en materia económica? Bueno, en materia económica lo que está pasando es el colapso de un modelo económico que quiso hacer del Estado en sustitución de la empresa privada, de la iniciativa de la gente, la razón de ser de la economía. Es decir, aquí el Estado tiene que hacerlo todo, tomó las fábricas, tomó las haciendas, tomó los atos, tomó todo un conjunto de factores productivos, los destrozó, los quebró, y ahora el país está pasando por esta situación. Ahora, yo no creo, viendo la situación de Venezuela, que este país aguante este modelo y que esta situación persista. Aquí va a pasar, va a ocurrir cambios políticos, se está viendo que el país no aguanta esto, la capacidad distributiva del gobierno, que es lo que lo ha sostenido a lo largo de estos años, ha mermado considerablemente porque ya no tienen la que tenían antes, y yo creo que el país está despertando. Esta situación que se ha creado va a potenciar las necesidades porque están urgidos, su nivel de vida y su tranquilidad se restituya. Señor Guerra, se podría hablar, estamos hablando más de una medida política que económica, la que tomó
Nicolás Maduro frente a este incremento en el 30% del salario mínimo de los trabajadores? Mira, todo lo que hace el gobierno tiene una motivación política principalmente, porque ellos nunca reconocen esto. Estamos en un nivel de absurdo tan grande que el tren ejecutivo dice que el modelo económico ha sido un éxito con un 60% de inflación, con 30% de escasez, con una moneda que se ha devaluado más del 100% en este año, donde no hay dólares, donde no hay productos alimenticios fundamentales como el aceite, la leche, el azúcar, las harinas, etcétera. Y esto ellos lo llaman un éxito. Si esto es un éxito, tú te imaginas lo que sería un fracaso. Es decir, estamos en una situación bizarra, el mundo al revés, de unos gestores de la política económica enceguecidos por un discurso ideológico marxista, leninista, estalinista, que los tiene obnubilados y no les deja ver la realidad. Están alienados, no pueden captar lo que está pasando en la vida del ciudadano común y corriente, que está harto de esta situación. Mira, para que tengan una idea, un venezolano en cualquier pueblo, ciudad, por más pequeño o grande, por lo menos para hacer un mercado, tiene que gastar 4 y 5 horas del día para ir de un sitio a otro buscando los alimentos, porque no lo consigue todo en un sitio. O sea, esto es una cosa indignante lo que está pasando en Venezuela. Pues señor José Guerra, analista económico, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. No, muchas gracias a ustedes más bien.